Martín Rebollo es una eminencia en el mundo de Cantabria y en España en el área de derecho administrativo, perteneciente, él así lo reconoce de alguna manera, a la escuela administrativista de García de Entarría, el ilustre montañés lebaniego. Pero tiene un largo recorrido de formación, es de origen salmantino familiarmente, aunque per accidens nació en Madrid. Está casado con una santoñesa, María Jesús, y tiene una hija médico en este momento en un estado norteamericano, trabajando para superespecializarse por un par de años. Es una persona asentada en el mundo intelectual y del derecho de Cantabria, en la Universidad de Cantabria. Está de moda, si puede decirse estar de moda, que no es la palabra que gusta a los docentes y a los investigadores, por la autonomía y descentralización política en España, que es el título de un curso que brillantemente ha dirigido, además con una sede original y muy propia, por decirlo así, que es en el Parlamento de Cantabria, el antiguo hospital, hoy convertido en Parlamento, aunque en un par de ocasiones que hemos ido por allí, y supongo que él no esperaba masas enfervecidas, había más alumnos, sus alumnos, que imagino además tendrían algún crédito, que gentes de la calle. De todas maneras, lo que allí se ha dicho es muy importante, vamos a preguntar si quedará o no en un texto, suponemos que sí, eso ocurre siempre con los cátedros, y también vamos a hablar sin un gran orden, francamente nada hemos preparado, excepto saludarnos y comentar de qué podríamos tratar en esta conversación, sobre, en este momento, el papel del derecho en relación a las autonomías españolas, al estado de las autonomías, que es el eufemismo con el que siempre, desde la Constitución del año 78, nos dirigimos para definir la forma de Estado en España. Gracias, señor catedrático, por venir al Hotel Real en un día tan intempestivo. Y por qué no preguntar de lo último que se ha estado tratando. ¿Has quedado satisfecho del resultado de los que han comparecido, de las discusiones en general? Yo creo que sí, habíamos montado un ciclo. Esto tiene que ver con un convenio que hay entre la universidad y el Parlamento, que se llama Cátedra Cantabria, y que cada año, desde hace 18, va rotando, encargándosele a un profesor de la universidad su dirección. Con motivo de los 25 años del Estatuto de Autonomía, este año pues me lo han encargado a mí. Y entonces, en vez de montar un ciclo de conferencias clásico, que acaba siendo un poco aburrido y conceptual, pues se me ocurrió invitar a compañeros, es decir, todos eran catedráticos de Derecho Administrativo, que en algún momento de su vida habían tenido algunas responsabilidades políticas. Empezando, por tanto, enmarcando el origen y el Estatuto de Autonomía de Cantabria en el contexto del modelo territorial español. Entonces, después del primer día en el que hablamos del origen del Estatuto, estuvieron presentes 3 políticos que estuvieron en su origen. A partir de ahí, pues hablamos del papel del Gobierno central, del papel del Tribunal Constitucional, de cómo se veía el fenómeno desde la perspectiva periférica, y invité pues a 2 compañeros que habían sido ministros de Administración Territorial en el último gobierno Calvo Sotelo y en el primer gobierno de Felipe González. Invité después a 2 magistrados, ex magistrados del Tribunal Constitucional, y después a 2 personas que han ocupado cargos de responsabilidad pública en varias comunidades autónomas, en Galicia, en Aragón, en Cataluña. A una persona que fue subsecretario del Ministerio de Administración Territorial también, y al final pues hice yo una especie de resumen final. De manera que sí, puedo decir que fue importante, que estoy satisfecho porque no falló nadie, era muy complicado traer a tanta gente a Santander, y debo decir que, a mi juicio, aunque no debo ser yo el que lo deba decir, pues fue un lujo para los estudiantes oír a tan importantes personas, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista de su experiencia biográfica, porque algunos de ellos eran un poco la historia misma de España en la etapa de la transición, ¿no? Sin duda, porque eran las vivencias, además, desde las 2 perspectivas, la central y la de en el claro momento fundacional de transferir, ¿no? No, incluso desde las 2 sensibilidades. A eso me refiero. Sí. Pues un ministro de UCD, un ministro del PSOE, un subsecretario con el Partido Popular, una persona que había estado más cercana a otros partidos, es decir, que les unía la perspectiva del derecho
con planteamientos plurales, y eso yo creo que fue lo importante, más allá de otras Yo no he podido ¿no? seguir, aunque he estado en dos, por cierto he entrevistado a dos además, he echado de menos, efectivamente no se puede invitar a todo el mundo, a alguien quizás de aquel origen por parte del área vasca, y es posible que Arias Salgado, ahora no sé bien, porque no estaba atento a todos los que han venido. Lo que pasa es que era un ciclo académico, es decir, nosotros Claro. no traíamos políticos en sentido puro, es decir, sino profesores que daba la casualidad que en determinadas épocas de su vida dedicaron un espacio de tiempo a la dedicación política. Pero el punto de partida era que era un análisis, un ciclo académico y por tanto de universitarios y por tanto de profesores universitarios que además habían tenido esa circunstancia. Y yo creo que del mundo del derecho administrativo me parece que no hay más. Que no había. Que no hay más. O sea, no hay ninguna omisión deliberada, ni yo apuntaba hacia ella. En absoluto. No se me ocurría apuntar hacia eso, sino que hubiera quizás completado todas las perspectivas angulares del... En cualquier caso, antes de pasar a preguntar sobre este hondo tema que nos reúne, yo quisiera que hagas, profesor, una mirada sobre tu propia formación. Supongo que esto te hará sonreír un poco, porque han pasado años, pero es que es importante. Salamanca, Zaragoza, Cáceres, donde eres ya catedrático, realmente es una buena trayectoria por toda España para ser madrileño por accidente y salmantino, aunque tú reconoces tu alma mater en Valladolid, ¿no? Sí, porque yo estudié en Valladolid. Claro. Es decir, mi trayectoria biográfica es más amplia, porque también viví de niño en Galicia, en Coruña, hice el preuniversitario en Sevilla, o sea que es casi toda España. Es casi toda España, salvo la parte de Levante. Sí. Yo estudié en Valladolid, en efecto, en una época en la que la universidad era una universidad muy movida. Quizá los alumnos acababan sabiendo menos que ahora. Ahora algunos amigos preguntan siempre, ¿qué mal salen los estudiantes en la actualidad? Bueno, pues había que preguntarse que eso se hace desde la perspectiva de tus 50 años o de tus 55 años y con 20 o 30 de experiencia profesional. La pregunta es, ¿cómo salías tú entonces? Yo creo que la universidad entonces lo que producía era pues una curiosidad intelectual, una mayor movilidad, era toda la universidad imbuida de los aspectos políticos y por tanto había una gran vida cultural en ese sentido. A lo mejor de derecho aprendíamos menos cosas, pero teníamos más inquietudes, esa es la diferencia. Y en ese contexto, que es en definitiva el contexto de los amigos que luego van a perdurar, por ejemplo en mi curso hemos sido 4 catedráticos, 2 de Derecho Constitucional, uno de Derecho Mercantil y yo mismo de Derecho Administrativo. Y tuvimos profesores de primera línea, en ese sentido yo... Un Martín Retortillo. Un Martín Retortillo, sí, Sebastián Martín Retortillo, que luego con el tiempo fue ministro en un gobierno Suárez, y antes subsecretario, y antes director del Instituto de Administración Local, pues fue con quien me relacioné yo por primera vez con el derecho administrativo. Él y José Antonio Rubio Sacristán, que era su suegro, que fue un catedrático de Historia del Derecho, por cierto, a quien le está dedicado el romance de Lorca, La muerte de Antonito el Camborio, porque él era de la Institución Libre de Enseñanza y por tanto estudió en Madrid, en el famoso colegio, en la Institución Libre de Enseñanza. Allí conocí también a don José Girón Tena, que era un mercantilista andaluz que proyectaba todo empuje y que varios de sus discípulos pues, han sido luego amigos míos, y ahí surgió, digamos, mi vocación universitaria. Luego tuve un amigo que hacía 5 años mayor que yo, que al acabar la carrera me conectó, que estaba entonces en Bolonia, Javier Salas, ya fallecido, y que fue quien me conectó con quien acabaría siendo mi maestro en la Universidad de Salamanca, que es Lorenzo Martín Retortillo. Salamanca fue el inicio de mi carrera universitaria, como era entonces y sigue siendo ahora, las fases de noviciado y de iniciación, becario, ayudante, interino, pero la Universidad de Salamanca en aquel momento era una universidad en fin, importantísima por las personas que había. Acababa de marcharse Tierno. Siempre un gran membrete, además. Allí conocí a Francisco Tomás y Valiente y fuimos amigos.
Allí conocí pues a quien luego sería la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Gloria Vigué, a Rafael Calvo Ortega, que fue luego ministro de Trabajo con la UCD, y que entonces secretario general, además. Sí, y que entonces era simplemente un adjunto, no era ni siquiera, no era todavía catedrático. Persona poco controvertida, todo el mundo habla bien. Todo el mundo habla bien porque es un gran personaje. Sí. Y allí, en esa universidad, pues, la Universidad de Salamanca, pues coincidí el inicio de mis primeras fases académicas y el conocimiento de otras personas que me abrieron otro mundo. Luego de allí marché a Zaragoza. ¿Tu hija es de esa tierra? Mi hija nació en Zaragoza, sí. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque en la vida académica, al menos en la vida académica de mi generación, uno acompañaba a su maestro. Sí, es un poco peregrina. Sí, y cuando mi maestro, el profesor Lorenzo Martín Retortillo, me dijo a mí y a algún otro, bueno, ha quedado vacante la cátedra de Zaragoza, yo soy aragonés, es de Huesca, somos de Huesca, me voy a la cátedra de mi tierra, si queréis venir, pues no había ninguna duda, se cogía la maleta y se iba con el cielo arriba y la tierra abajo sin saber muy bien qué iba a suceder. Era un planteamiento un poco distinto de lo que sucede en la actualidad. Y me marché a Zaragoza, y en Zaragoza acabé mi formación con alguna otra salida, allí me doctoré, allí fui por primera vez funcionario, es decir, lo que se llamaba entonces el cuerpo de profesores adjuntos, hoy cuerpo de profesores titulares de universidad, y en Zaragoza, en el año 81, en Madrid, mejor dicho, pero desde Zaragoza, saqué la plaza de catedrático de la Universidad de Extremadura, y para Extremadura me marché. Que es cuando a la altura del principios de los 80, si no lo tengo mal cogido, ejerces ya de catedrático en Cáceres. En Cáceres, sí. Bella tierra, además. Muy bella. Yo muy conozco poco conocida, Cáceres, me gusta muchísimo. Pero muy... La higuera de Pizarro, creo que está por ahí todavía. Pero esos son años en que está iniciándose el proceso autonómico, para que volvamos a nuestro asunto. Sí, en Extremadura todavía no se, cuando yo llegué todavía no se había aprobado el estatuto. Es decir, no soñabas siquiera que pudieras acabar con expertise, en cierta manera, en este asunto. No. Empezábamos a aprender, a estudiar. Hombre, en Aragón sí, en Aragón ya había trabajos, había algún libro. La primera tesis de Derecho Administrativo que se leyó sobre el tema de la región la dirigió el que luego sería ministro para las regiones, don Manuel Clavero Arévalo, que en el año 73, y fue Amparo Rubiales, que es una profesora titular, que luego ha sido diputada, senadora por el Partido Socialista, y publicó una tesis, se llama así, La región, historia y actualidad, en el año 1973, y es lo primero que leíamos. Luego en Zaragoza, pues sí, había más ideas en el entorno de alguna cosa que aglutinaba, como era toda la movilización antitrasvase ya entonces, en 1974, y bueno, pues las ideas que quedaban de Costa, del aragonesismo, la lucha, y eso funcionó, pero eran los primeros embriones de aquello que acabaría sin saber muy bien que luego esto del Estado de las Autonomías. Lo que pasa es que en ese momento había un sobreentendido, y es que la democracia iba unida a algún grado de descentralización. Pero eso es otra historia. Eso nos acerca a lo que yo quiero en nuestra conversación. Antes, sin embargo, me alegra que menciones tesis, esa primera tesis que había allí, porque yo creo que hay que hablar de la tuya. Es decir, esa escuela que mencionas es la escuela sevillana, pero frente a la del lebaniego García Enterría, a la que de alguna manera, supongo, te sientes adscrito. Porque tampoco había muchas más. De alguna manera no del todo. Pero digamos además, que en el mundo académico, al menos en Derecho, funcionan las capas familiares. Es decir, el maestro crea unos discípulos que a su vez forman nuevos discípulos, que a su vez forman nuevos discípulos. Efectivamente. Y hay la estructura familiar. Uno es hijo de, nieto de. Claro. Precisamente hay una bella dedicatoria de mi maestro, el profesor Lorenzo Martín Retortillo, en un libro suyo que se llama, no recuerdo exactamente el título, pero vamos, es una referencia a sus memorias jurídicas sobre su paso por el Senado, porque él fue senador en la elección constituyente, en el mismo grupo parlamentario que, por cierto, el fallecido Benito Huerta, el grupo Progresistas y Socialistas Independientes se llamaba así el grupo. Y en ese libro, que se subtitula Los trabajos de un profesor en la Comisión Constitucional del Senado, hay una bella dedicatoria que lo dice todo respecto de lo que es la universidad. Está dedicada a las siguientes personas. Dice: a mis maestros,
a mis discípulos. Sí, en definitiva, es una relación de eslabón entre nosotros. La ciencia no se ha hecho de otra manera. Claro. Bueno, entonces, claro, yo me siento vinculado a la escuela de García de Enterría. Es más, soy discípulo por bien directo de García de Enterría. Lo quiero relacionar con la tesis, porque aunque creo que es del siglo XIX, una cierta obsesión suya de carácter académico parece participar, al menos inicialmente, que es cómo relacionar la sujeción de las interpretaciones de la justicia que se hace desde la política a través del derecho mismo, de la justicia en sí. Quisiera que evoques tu propia tesis, porque está en la línea de lo que mi tesis fue sobre una ley, la primera ley de lo que técnicamente se llama la jurisdicción contenciosa administrativa, sí, que es de 1888. Entonces, ¿qué es la jurisdicción contenciosa administrativa? Pues es el instrumento judicial de control de la actividad de la administración. Digamos que si se pudiera sintetizar en dos palabras lo que es el derecho administrativo, que es el derecho que regula las relaciones de los ciudadanos con el poder, con los poderes públicos, en esa relación hay básicamente dos instrumentos, dos técnicas. La historia ha creado una serie de técnicas para facilitar que el poder tenga instrumentos que se superpongan a la actividad privada de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque representa intereses colectivos. Ahí aparecen técnicas como la expropiación, como las sanciones, como la recaudación, como mecanismos. Pero como existe la posibilidad de que en el uso de esos poderes, de esas herramientas, de esas técnicas, el poder se extralimite, haya abusos, haya ilegalidades, haya corruptelas, pues es necesario que esté contrapesado con un mecanismo de control del poder. ¿Y cuál es ese mecanismo del control del poder? Ese mecanismo de control del poder son básicamente dos instituciones, la jurisdicción contenciosa y la responsabilidad patrimonial de la administración, que son los dos temas a los que yo me he dedicado, tanto al contencioso como a la responsabilidad. Un viejo profesor francés, que se le considera un poco el padre del derecho administrativo moderno, que escribe en torno al siglo, 1890-1905 aproximadamente, muere en 1923, decía que el derecho administrativo, o en definitiva la administración, funcionaba sobre la base de estos dos postulados, de estos dos principios, de estos dos pilares. Que la administración haga, pero que si hace y es ilegal, vea cómo se anulan sus actos. Que la administración haga, pero que si hace y al hacer causa daños, vea cómo es condenada a indemnizar. O como bien, a la cárcel. Eso es el derecho penal. Claro. Eso es el derecho penal. No todo acto ilegal es un delito. O sea, eso es el derecho penal. Delitos es lo que está en el Código Penal. Yo no me dedico a eso. Me dedico al control de la administración. Y el control es, como acabo de decir, el control judicial, el contencioso administrativo y la responsabilidad patrimonial. Dos instrumentos, sobre todo el contencioso, pues dos instrumentos sutiles. ¿Por qué? Porque es una dialéctica que está permanentemente haciéndose. Es la búsqueda de un equilibrio que está permanentemente siendo inestable, porque el poder, todo poder, tiende al abuso, tiende a la exageración, tiende a zafarse de los controles. Y justamente el contencioso lo que trata es de ir tapando los espacios donde se pueda escapar. Por eso es, se puede decir de alguna manera, una lucha eterna entre el poder y la libertad, entre el Estado y el individuo. Lo que pasa es que en el ámbito a partir del cual yo posturo estas cosas, y en definitiva casi todas las personas de la Escuela de García de Enterría, es que en el análisis de esos dos polos, el Estado y el individuo, no hay que demonizar a uno para ensalzar al otro. Es decir, ni el Estado lo hace todo bien, ni los particulares lo hacen todo bien. Justamente verificar esos ámbitos, esos lugares y esa posibilidad de control es para lo que sirve la jurisdicción contenciosa, pero que está en la Constitución. Por esta didáctica armonía del Estado y el individuo hace que se escape, don Luis, un poco de qué está más cerca. Por ejemplo, yo vi en un diccionario, en un trabajo que tenía que hacer, tu nombre en una distinción extraordinaria relacionada con el periodismo. Luego volveremos a esto de las autonomías, pero para seguir con esta parte de la conversación. Y allí distinguías, si no me equivoco, entre un bien que pueda ser superior, que sea un bien público, al de la propia privacidad. Me parece que distinguías entre
el área de la intimidad y de la privacidad como algo distinto, me parece muy sutil. Es un diccionario periodístico, no recuerdo ahora el título, pero me parecía realmente original y diferente. Hay gentes que dicen, oiga, la invasión de la prensa en la privacidad es terrible, y sin embargo, casi como en esta fina conversación de ahora, decías, depende. Unas veces el bien superior de la opinión pública puede requerir entrar en algún grado, aunque no era esa tu expresión y no es la propia de un diccionario, en la, llamemos, invasión de la privacidad, que esté guardando lo que no debe, y distinguirse entre intimidad y privacidad. Me gustaría, ¿cuándo pesa una más y otra? Aunque comprendo que eso merece una entrevista entera. Eso es algo más sutil, vamos, y por tanto difícil de ahora de improvisar una explicación. Yo lo que quiero decir simplemente es que más que entre intimidad y privacidad, entre lo privado y lo público, entre el ámbito de lo público, es decir, el Estado y lo público, pues hay que buscar instrumentos de equilibrio, y al final el derecho no es otra cosa que la búsqueda de un cierto equilibrio. Por tanto, el Estado puede invadir la intimidad o la privacidad, pues depende. Por ejemplo, ¿el domicilio es inviolable? Sin duda, pero eso significa que la Administración no puede entrar en la casa de un individuo que ha construido una vivienda ilegal. Pues ha dicho el Tribunal Constitucional que sí, si hay autorización judicial. Por tanto, es la búsqueda, como digo, de instrumentos de equilibrio. ¿La expropiación forzosa qué es? Pues la expropiación forzosa es la privación de un bien de los particulares en atención a intereses supraindividuales. El problema es que hay que demostrar que hay intereses individuales, que es imprescindible, que es necesario. Por tanto, nos movemos, mi disciplina se mueve lejos, creo yo, aunque está en el centro del corazón del Estado, pero lejos de los planteamientos extremistas, es decir, se mueve en búsqueda de mecanismos de equilibrio que siempre están haciéndose, nunca terminan de realizarse, pero comienzan de nuevo otra vez una vez que se han completado. Parece un poco hegeliano esta especie de... Bueno, pues sí, es una especie de tesis, síntesis, antítesis. En cualquier caso, ¿el Estado es leviatán o el individuo se puede desbandar? Al fin y al cabo, esta vieja historia, que no es rusoniano, es de Montesquieu, o es un poco más de Hobbes. Es decir, hay la gente que dice, mira, el Estado regula y más o menos hay que estar ahí un poco pendientes, pues si no nos matamos. Otros, en cambio, dicen, no, el Estado abusa per se, y esa dialéctica no es perfecta porque ya Hegel se quedó viejo en su siglo, lo cambió Marx, lo han cambiado Nietzsche, todos los que vinieron después. Te hago la pregunta de otra manera. ¿El Estado conforma una mentalidad tan normativa que le permite a uno escaparse de definiciones políticas propias como ciudadano? En cierto modo, en cierto modo. Yo pertenezco a una estirpe de juristas que tiene una concepción institucional del derecho. ¿Y qué significa una concepción institucional del derecho? Pues significa que desde la óptica de un planteamiento democrático, lo prioritario son los derechos fundamentales. Pero una vez establecido que los derechos fundamentales, pues el Estado también tiene que regular el resto del espacio. Y la regulación del resto del espacio tiene que hacerse no de una manera arbitraria, sino con sometimiento, como dice la propia Constitución, a la ley y al derecho. Ya está, no hay mucho más. Lo que pasa es que eso, tan sencillito, es justamente el juego de los conflictos cotidianos, de los excesos, de las limitaciones. Otra de las... antes dije que el derecho administrativo era el control de la administración y la regulación de las herramientas del poder. Pues bien, otro de los tradicionales polos de este derecho es una idea, la idea del servicio público, que es una idea de unos juristas franceses de la segunda mitad del siglo XIX, que no viene ahora al caso concretar. El servicio público quería decir que el Estado presta actividades, porque es en definitiva, decía este autor francés, lo que les interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos no les interesa tanto, decía, el origen del poder, cuanto cómo el poder lleva a cabo actividades prestacionales, que sustituyen a la inexistencia de las mismas o a su prestación por las órdenes religiosas. Entonces el Estado presta la sanidad, la educación, la protección del medio ambiente. Eso finalmente es lo que interesa. Duguay era un personaje curioso y ha sido usado
tanto desde un planteamiento de la izquierda como desde un planteamiento de la derecha, pero cabe también en el planteamiento más de de la socialdemocracia o de un planteamiento liberal, de centro-derecha o de centro-izquierda. Duhigui decía, en definitiva, que lo que importa es la prestación de los servicios y lo que importa es que esos servicios sean de calidad. Bien, y conllevaba la idea de que esos servicios los prestaba el Estado. Bien, eso era en el siglo XIX. ¿Qué ha pasado de entonces para acá? Pues que se ha ido reduciendo el Estado y ha ido aumentando el mercado. Es decir, eso es la liberalización. Pues bien, ahí de nuevo la búsqueda de equilibrios. Hay colegas que son ultraliberales. Yo no me muevo en esa órbita. Hay colegas que siguen siendo ultraestatales. Yo tampoco me muevo en esa órbita. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el mercado, la liberalización, la sociedad, el mundo económico tiene sus reglas, se autorregula, funciona, pero tiene que haber un árbitro que es el Estado. Por tanto, el Estado sigue prestando, sigue siendo un elemento esencial en la estructura de nuestra sociedad. Por tanto, ni un Estado leviatán, ni una desaparición del Estado, como pretenden algunos, y su sustitución por otro leviatán, que es el mercado, que solo no conduce tampoco a resultados, muy positivos. ¿Se podría decir que te gusta pensar que eres un hombre de centro en medio de los entendimientos opuestos del derecho, por ejemplo, entre los estudios legales que lo consideran todo subjetivo, o cierta objetividad que otros atribuyen, creo que un poco excesivamente, al mundo normativista del derecho? ¿Tú estarías en el medio de algo de transacción o de algo dialéctico más bien? Sí, no, digamos que me muevo en eso que se ha llamado la zona templada del espíritu. Y por tanto, qué bonito, me puedo qué bonito, inclinar... pero eso suena más a diplomático. Pues quizá ¿Ya? no sea. Y sin embargo hay controversia, porque ahora mismo estamos viendo en las páginas de todos los periódicos del mundo un lío que no sé si se podría producir por lo mismo en España. Ese mundo tan combatido que es el mundo norteamericano, con el poder de la administración central, de la Casa Blanca, donde tan diferenciado está lo que haga el Departamento de Estado, que tampoco obedece a la Casa Blanca, tiene a un amigo del hombre más fuerte cercano a Bush, hijo, que es Cheney, hombre que procede del petróleo, que se ha ido endureciendo como halcón, le tiene a punto de ir a la cárcel 15 años o no sé cuántos, pero muchos, porque ha dicho una mentira en la que el fiscal ha dicho no podemos permitir una sola porque entonces peligra el Estado, la justicia lo debe presidir todo. Yo no sé en cuántos países del mundo se puede creer eso con el rigor con que lo crean personas de la propia administración o sobre todo del sector de justicia. ¿Podría ocurrir, por decir una mentira semejante, lo mismo en España? Bueno, yo no conozco el mundo norteamericano, donde se dan todo tipo de contradicciones, quizá también por los orígenes religiosos que subyacen en el origen de los Estados Unidos y del Mayflower cuando llegaron. Yo creo que Europa es distinto. Sí que creo que hay una cuestión de raíces culturales que tienen que ver con alguna cuestión religiosa, pero eso nos llevaría en este momento muy lejos. Yo creo que en España y en general en Europa tenemos sistemas democráticos que no tienen nada que envidiarle a otros sistemas. Lo que pasa es que cada sistema es hijo de su propia historia. Justamente una de las cosas que está sucediendo en Europa es una cierta convergencia a raíz de ese proceso del que no nos damos demasiada cuenta, pero que es espectacular, que es el proceso de la construcción normativa, jurídica, judicial de Europa a través de la llamada hoy Unión Europea. Lo que empezó siendo un mercado, hoy también es una comunidad cultural. A mí me gusta citar este asunto de Europa justamente para consumo interno. Cuando se dice ¿qué es Europa? Es muy difícil definirla, pero si decimos como la han definido, como Europa es una unidad hecha de diversidades, de pluralismo, de unidades plurales, convergiendo hacia finalidades fundamentales. Pues fíjense que eso es interesante, porque es combinar la unidad con la diversidad, pero lo importante son las finalidades o los valores fundamentales. Por tanto, en esa dinámica tan nuestra, hablando ahora desde el punto de vista del consumo interno, tan nuestra
de discutir las esencias y las metafísicas. Primero, que es un tema que a mí me interesa relativamente poco, porque no me dedico a la metafísica. Me dedico a una rama del derecho que está pegada a la realidad. Pues bien, muchas veces cuando se analiza la Constitución o se analizan los estatutos de autonomía, pensamos que la base de la Constitución desde el punto de vista territorial es el llamado título octavo de la Constitución, donde se habla de las comunidades autónomas, de las entidades locales. Pero si cogemos la definición que acabo de hacer, una unidad hecha de divergencias, pero convergiendo hacia finalidades fundamentales, llegamos a la conclusión de que desde nuestra Constitución lo esencial no es el título octavo desde la óptica de las autonomías, sino el título que habla de los derechos, los principios rectores de la política social y económica, es decir, las finalidades fundamentales. ¿Y cuáles son las finalidades fundamentales? Pues más allá de las esencias, las finalidades fundamentales es que la sanidad en Galicia funcione mejor que en Asturias, y en Asturias mejor que en Castilla, y en Cantabria mejor que en el País Vasco, y que la educación pase lo mismo, es decir, los temas concretos de la vida cotidiana, el medio ambiente, el transporte, el consumo, las ferias, los mercados, la agricultura, las comunicaciones, el transporte aéreo, en fin, y fundamentalmente las dos cosas que más afectan a la cotidianidad de las gentes, la educación y la sanidad. Bueno, parece que para no ser metafísico, sí hay un idealismo que ayuda mucho en la conversación para no entrar en una crítica fuerte que quizá no es propia, pero que a veces es exigible. Me refiero a que han salido tantos asuntos en esta larga respuesta. La herencia religiosa, no para volver al asunto, pero que es importada de Inglaterra, al fin y al cabo choca con la católica, que se quedó mucho en el Mediterráneo, y tampoco aquí está tan ajena, aunque está muy desplazada. Dicen algunos que ha quedado sustituida por un fervor de las ideologías. En cualquier caso, el asunto es, hablando de diversidades europeas, que ha habido una Europa fortaleza, una Europa de primera, una Europa de segunda, Grecia más pobre, otras llamando a la puerta. Es decir, esas finalidades fundamentales tienen un largo calvario, lo tuvo para España, que cumplir, porque las finalidades son enormemente mercantiles con el Estado central, que es el Banco Central Europeo, de alguna manera. Eso por un lado. Pero por otro, hablemos de la diversidad nuestra. Yo no sé si podría tener algún punto de comparación esa agrupada Europa ideal con el idealismo con el que nosotros hemos ido construyendo este Estado descentralizado. Quiero decir que a veces parece que haya una España de primera respecto a impuestos, una de segunda que paga menos. Bueno, incluso de paso, que sé que lo vas a mencionar en un buen contexto, el propio Franco hizo alguna excepción. Una de ellas, dentro del excepcional estado que él tenía, a Vitoria le perdonó que pagase tantos impuestos como a otros. Esa es la preocupación. Muy ideal todo, pero diablos, unos pagan más y otros menos. Bueno, es que, bueno, sí, en cierto modo sí. Lo que pasa es que los asturianos pueden pagar más que los gallegos en un determinado momento si el gobierno de Asturias aprueba leyes que amplíen sus impuestos. Eso es lo que se llama la corresponsabilidad fiscal, como pasa en muchos países federales. Es decir, no es solo el problema del concierto vasco, si es el origen de la pregunta. Por cierto, ha habido sentencias de la Unión Europea a propósito. Lo que no puede haber son discriminaciones en cuanto a los elementos o los sustratos fundamentales, pero que haya diferencias, eso es consustancial a los propios estados federales y eso es consustancial a los propios estados, al propio sistema autonómico. La pregunta es, en un determinado momento, ¿disponemos de instrumentos financieros o no disponemos de instrumentos financieros?
Bueno, desde 1996 se han modificado 2 veces la financiación de las comunidades autónomas y hoy hay disponibilidad sobre muchos impuestos, por ejemplo sobre impuestos sobre la renta, para aumentar o reducir. Eso significará que, igual que en un municipio, los ciudadanos de un municipio pueden pagar más o pueden pagar menos. Teóricamente, eso tiene que traducirse en mejores servicios. Y por tanto, la pregunta que tendrían que hacer los políticos a los ciudadanos es: ¿ustedes que están dispuestos a pagar un poco más a cambio de tener mejores servicios y naturalmente controlarnos y en el buen uso de esos servicios o no? En definitiva, de eso se trata. O sea, vuelvo a decir, más allá de las metafísicas, la idea de la descentralización, en nuestro caso, es que el Estado, que es demasiado grande para muchas cosas, es demasiado pequeño para otras. Y entonces, al Estado tradicional, al Estado-nación, le han surgido por abajo pues, las comunidades autónomas, los Länders, los estados federados, las regiones italianas, en muchos países europeos, pero al mismo tiempo el Estado se ha quedado muy pequeño para otras cosas y por arriba ha aparecido la Unión Europea. Nos sorprendería en la cotidianidad de nuestras vidas saber, si pudiéramos hacerlo, que se puede hacer, pero es complicado, saber que gran parte de las normas, de las decisiones que nos afectan, pero que afectan a nuestra cotidianidad, al precio del gas, a muchas cosas, no se toman desde luego en el Parlamento de la región, pero tampoco se toman en el Parlamento estatal, en las Cortes Generales, en el caso de España, sino que se toman en instituciones que están en Bruselas o que están en Estrasburgo. De modo que son decisiones que afectan a todos, y a todos por igual, aunque no todos han empezado exactamente igual. Los 6 primeros eran iguales, ahora Bulgaria y Rumanía, que acaban de entrar, pues evidentemente están en peores condiciones, y eso ha hecho, por ejemplo, que la renta media española haya subido por el efecto estadístico que conlleva. Eso es un proceso que a mí me parece extraordinariamente atractivo, extraordinariamente importante, sentirse de alguna manera europeos y mirar un poquito más allá de nuestro ombligo, porque el problema es común a toda Europa. Estoy conforme en que quizá el apego al referente, al ombligo español, desde la generación de Costa que tú decías, casi todos los distintos miembros de distintas generaciones españolas han estado obsesionadas con repensar España. Parece más pragmática esta idea de venir más acá de esa metafísica, pero de todas maneras, y con el agrado de ser europeos, el centralismo francés, que maneja todavía desde París la energía nuclear, que maneja en alto grado la televisión, etcétera, no es la misma Europa que una Europa brutalmente descentralizada, y digo brutalmente en el siguiente sentido, asimétrico, que no es una palabra que he inventado yo. Es decir, no sé si estamos mucho más descentralizados que algunos Länder alemanes, el que más esté, no sé si estamos igualmente descentralizados en Cantabria que no sé, en Aragón, que tiene otra vez en el Parlamento español la discusión de su estatuto. El nuestro parece que lo piden los socialistas. Es decir, hay una gran zarabanda de estatutos para abrirlos en tiempos desiguales, y desde luego yo no digo que esto tendría que ser ideal, pero tampoco parece tan europeo como lo de otros, con independencia de que, en efecto, la doctrina del derecho español internacional sea superior al norteamericano, que no la adopta desde el padre Suárez Pero volviendo al Estado-nación, que es lo que tú has mencionado, a Bodino, por aquí se ha ido a Europa poder, por aquí se ha ido poder a las autonomías, y el Estado que queda representado al gobierno del señor Zapatero es una cosa delgadísima. Los gobiernos, sea del señor Zapatero, en sea este del señor caso, Aznar, o sea de yo le menciono el gobierno gobierno, actual. sí. Bueno, cito el actual por aquello de que el periodismo suele referirse al referente inmediato, pues tiene sus tratos con Venezuela, con Marruecos, pero tiene sus quejas en el resto de los miembros del Magreb, de Europa, y no digamos de la potencia de la que somos aliados hasta Vamos ahora. a ver, yo no puedo hablar en términos de geopolítica porque no es mi especialidad y estaría improvisando. Pero respondiendo al inicio de la cuestión, en Europa hay estados descentralizados, hay estados centralistas, sí, hay un estado por antonomasia centralizado todavía, que es Francia.
Portugal, en cierto modo, sigue siendo también un estado, pero luego hay muchos estados descentralizados, con niveles diferentes. Alemania, Austria, Italia, ahora España, más o menos. Pues yo creo que España es un país muy descentralizado, que se ha hecho en muy poco tiempo y que tenemos un alto grado de descentralización. Y quiero decir a esos efectos que la descentralización, desde el punto de vista del tiempo y de la profundidad, ha sido, sin duda alguna, una operación exitosa. La descentralización por la que se optó en 1978 obedecía a dos postulados: acercar la toma de decisiones de aquellos asuntos que afectan a los ciudadanos que viven en un sitio, a esos mismos ciudadanos, y por tanto crear parlamentos autonómicos que decidan sobre determinadas cuestiones. Eso significa reducir el Estado. Efectivamente, eso significa reducir el Estado. Y en segundo lugar, responder de alguna manera a una cierta aspiración de diferenciación, el tema de las identidades. Esta segunda cuestión es donde entra todo el problema de la llamada descentralización asimétrica, del Estado asimétrico. ¿Y por qué es diferente España que Alemania a esos efectos? Porque en España se puede resolver el asunto como Alemania desde el punto de vista de los servicios, pero no se puede resolver desde el punto de vista de las identidades, porque en Alemania hay una cosa, mejor dicho, no hay una cosa que existe en España, los partidos nacionalistas. Y eso pues es lo que está en la base del llamado Estado asimétrico. Una vez afirmado esto, es decir, Europa es un conjunto plural en donde hay estados centralistas, pero hay muchos estados descentralizados, y no hay un canon, es decir, no hay un criterio único de lo que deba ser un estado descentralizado. Por tanto, yo creo que España probablemente a muchos efectos es más descentralizada que Alemania, a lo mejor a otros no. Eso es como cuando se va a Latinoamérica. Sorprendería, por ejemplo, saber que en Argentina hay no sé cuántas leyes de lo contencioso, o hay 22 o 23 leyes que no existen en España más procesales, no existe más que una. Pero el problema es que desde el punto de vista de la descentralización, repito, no hay un canon, no hay un modelo que seguir. No sabemos, ¿España es un país federal? Pues casi. ¿Y qué es un país federal? Pues es que Estados Unidos es un país federal y no se parece exactamente a Alemania, que también es otro país federal, que no hay un instrumento. Bien, perdón un momento. Entonces, bien, el planteamiento de la diversidad. El Estado, por otra parte, se adelgaza por abajo, como digo, porque lo asumen muchas de sus competencias las comunidades autónomas, esas unidades que han surgido de poder político, es decir, de poder no solo de administrativo, sino de poder político, porque tienen parlamentos, y por arriba pierde también porque parte de sus competencias las asumen las instituciones comunitarias, Europa. Entonces, el papel del Estado no es que se reduzca, es que cambia. El papel del Estado cambia. El Estado probablemente ya no es entre nosotros ni en otros países federales, no es, o casi federales, no es el prestador directo de servicios, sino es el que fija ciertas reglas del juego, es el que garantiza un par de cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas que tiene que garantizar el Estado central? Yo no digo el Estado-nación, el Estado central, porque hay estados sin nación, hay naciones sin Estado, el Estado central tal y como lo conocemos. ¿Qué tiene que garantizar? Básicamente dos cosas: la unidad de mercado, y por tanto que no haya diferencias sustanciales desde el punto de vista del mercado, y en segundo lugar, la garantía de la igualdad en los derechos fundamentales. A partir de ahí hay diversidad, naturalmente que hay diversidad, las autonomías conllevan eso, es decir, llevado desde el punto de vista de la economía es aquello que decía Samuelson, o cañones o mantequilla, pues las autonomías es que con su dinero hacen carreteras o se dedican al medio ambiente, hacen unas cosas u otras. Lo que pasa es que entonces, al profundizar, al aumentar el grado de poder de las comunidades, el papel del Estado cambia, y ahí es donde hay que preguntarse, en estos momentos hay herramientas por parte en la Constitución, por parte del Estado, para garantizar esos instrumentos de equilibrios, de colaboración, de coordinación, y ahí es donde hay un fallo, digamos, o algunas carencias de nuestra Constitución. Por ejemplo, la necesidad de reformar el Senado, la necesidad de fomentar
algunas instituciones o algunas herramientas que se han puesto en marcha ahora, por cierto. Yo creo que es una excelente idea. Lo que pasa es que no tienen base constitucional. La conferencia de presidentes no está prevista en la Constitución española y es fundamental para aunar. El problema de saber cómo participarán las comunidades autónomas en la gobernabilidad del Estado. El problema de saber cómo participarán las comunidades autónomas en decisiones que se adoptan en Europa y donde va el Estado español, el Estado francés y el Estado italiano a discutir, pero resulta que una vez que toman esa decisión, a quien afecta las competencias no son estatales, sino son autonómicas. Por ejemplo, en materia de pesca, en materia de agricultura, en materia de transportes. Es decir, lo que tenemos que imaginar son mecanismos de colaboración, de coordinación, de cooperación. Y debo decir a este respecto que más allá de lo que muchas veces se dice en los medios, más allá de lo que siempre se sacan, pues en fin, los aspectos a veces incluso morbosos o los aspectos que resultan chocantes, la colaboración entre comunidades autónomas es mucho más importante de lo que la gente piensa. Porque o la colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado es mucho más importante de lo que muchas veces se dice. Por ejemplo, en el caso de determinadas catástrofes, los medios a veces son del Estado, pero la competencia es autonómica. ¿De quién es la competencia para apagar los incendios forestales? De la comunidad autónoma. ¿Pero quién tiene los medios? A veces la comunidad autónoma tiene medios escasos, el Estado va, u otras comunidades van. ¿De quién es la competencia para el salvamento marítimo en aguas interiores? De la comunidad autónoma, y sin embargo el barco es del Estado. O un caso prototípico que afecta al medio en el que nos movemos. ¿Cómo es que un sevillano, o un gallego, o un catalán, un domingo por la tarde enciende este aparato que llamamos televisión y ve un partido de fútbol que se está desarrollando en Barcelona, en Galicia o en Andalucía? Pues lo ve porque los organismos de televisión pública andaluz, gallego y catalán están en red a través de un instrumento que se llama la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, que de hecho forman una red, y forman una red de colaboración porque interesa. Quiero decir, y con esto termino esta larga respuesta, que yo creo que los mecanismos, los herramientas de colaboración existen más de lo que se piensa cuando no están en juego elementos identitarios, elementos, lo que llamaba antes, elementos metafísicos, y cuando hay intereses reales en juego. Y esas redes que se han creado, que a veces no se ven porque son redes en cierto modo de segundo nivel, redes de funcionarios, redes de expertos, mecanismos de colaboración. Yo mismo participo en una de esas redes, en el Instituto de Derecho Público de Barcelona, donde todos, profesores de todas las comunidades autónomas, debatimos, discutimos sobre cuestiones que luego se publican desde hace nada menos que 18 años, en un instrumento que lo usan y que se maneja y que se instruye. Y eso mismo pasa con los letrados de los parlamentos, con los letrados de los gobiernos, de manera que por debajo a veces de la bronca mediática funciona unos instrumentos, por fortuna, de más calado, lo que no significa que no sea necesario modificar determinadas previsiones, y digo previsiones incluso constitucionales, es decir, que no sea necesario en el futuro repensar la Constitución, habida cuenta que hay muchos aspectos de la Constitución que han quedado obsoletos porque eran artículos que estaban pensados para el nacimiento de las comunidades autónomas. No lo digo yo, lo dice el expresidente del Tribunal Constitucional, el profesor Cruz Villalón, que ha dicho que gran parte, más del 50% del título octavo de la Constitución ya no tiene sentido, porque eran preceptos hechos para el nacimiento de las comunidades autónomas. Claro, plantearse la reforma de la Constitución, sobre lo que por cierto hay un excelente trabajo del Consejo de Estado y un libro que ha reproducido unas ponencias a estos efectos, plantearse la reforma de la Constitución está dentro de una cierta lógica cartesiana, está dentro de una cierta lógica digamos sistemática, pero la lógica y la sistemática chocan a veces con las realidades políticas, y la realidad política es que, por razones que a todo el mundo conoce, en este momento es muy difícil ponerse de acuerdo en esa reforma, pero tendrá que hacerlo. Yo observo, Luis, bastante complacido en comparación con unas cuantas entrevistas que llevo ya hechas, cómo el discurso tuyo se mueve muy bien en el reino de lo que se debe hacer.
no tanto de lo que se hace, que sería más cercano a la interpretación política. No me toca debatirte, sino preguntar con un poco de mínimo de debate, que algunos me reprochan, pero que no voy a renunciar a él, aun aprendiendo de las críticas, que algunos ejemplos que has puesto, pues vamos a lo de los medios, la bronca mediática que has dicho, el morbo de los medios. No lo voy a negar, pero los medios tienen fuentes y lo que hacemos como mucho es ponerle un poco de aumento, cuando es así, a la discusión que tienen los políticos mismos, que son los que la originan. De hecho, no sé si el más afortunado ejemplo ha sido el de los fuegos, porque no eran los medios los que echaban en cara esta discusión de competencia del centro o de Guadalajara, y en casi todos los demás desastres en España han sido ellos entre sí. Es decir, era un lío de las competencias, no generado por los medios, sino por las desgracias que ocasionaban retrasos y dificultades que no voy a apuntar con el dedo, verdaderamente graves en la manera de reaccionar, el cambio de competencias o la atribución exagerada para ser los grandes salvadores del mundo, aquellos que llegaban tarde y no salvan tanto. Por eso, defendiendo un poco esto de los medios, que sé que también puedes hacerlo tú, porque cuando toca lo haces, quería ir, estamos cercanos a la hora, a que después de haber estado en tantos lugares en España, de conocerla bien y de leer mucho del derecho, tienes que tener una menos conciliadora, aunque quizás sea igual, idea final de que los estatutos no son iguales, llevándote ya a tu propio discurso respecto a los propios derechos fundamentales, si me obligas, y desde luego la unidad de mercado. El INORDE de Orense no vende igual en Nueva York que los valencianos, ni por la potencia de Valencia, ni por la capacidad institucional, ni siquiera, no por lo que le atribuya al señor Zaplana la potencia que tiene haber permanecido ahí, aun estando acusado de corrupto, sino la propia desigualdad de esa potencia económica de las regiones. En otras palabras, para ser concreto, los estatutos, y sobre todo el de Cantabria, ¿crees que está al nivel de otros, puesto que este es uno de los que más llevas estudiando con rigor los últimos años? Sin duda. Es decir, el Estatuto de Cantabria en este momento, o mejor dicho, Cantabria en este momento, después de las reformas que se han llevado a cabo en el año 98, puede decirse que, salvo algunas cuestiones muy concretas, tiene el mismo nivel de competencias que todas las demás comunidades autónomas que no han reformado sus estatutos. Es decir, que todas, y por tanto, ahí no hay nada que objetar. Se reformarán los estatutos. El tope de la reforma está en la Constitución. Será el Tribunal Constitucional si dice si es o no es constitucional. Yo creo que hay poco espacio para subir, pero... Bueno es que lo digas. Creo que hay poco espacio para subir sin reformar la Constitución. Pero hay algún espacio, como por ejemplo hay la posibilidad de reinterpretar algunos títulos competenciales. Al final, en el derecho nos movemos con criterios que siempre son plásticos y por tanto siempre cabe una lectura más centralista o menos descentralizada. Pero desde ese punto de vista yo creo que hay el mismo nivel. Lo importante es que la reforma de los estatutos que se van a llevar a cabo o que se han llevado a cabo, primero que no se habla de él, el primero de todos ha sido la Ley Orgánica 1/2006, Estatuto de la Comunidad Valenciana, después la Comunidad Catalana, después la Comunidad de Andalucía y después, desde el jueves pasado, el día 1 de marzo, se acaba de aprobar sin apenas ruido la reforma del Estatuto de la Comunidad de las Islas Baleares. Está también el de Castilla-León. Es decir, si miramos bien, un estatuto, el andaluz, de una comunidad donde hay mayoría absoluta del Partido Socialista, dos estatutos donde gobierna el Partido Popular, Islas Baleares y Levante y la Comunidad Valenciana, y un estatuto donde ahora también gobierna el Partido Socialista con una coalición de otros partidos nacionalistas en Cataluña. Por tanto, y los demás están, Aragón, que está gobernada por una coalición parecida a la de Cantabria, Castilla-León, que es el Partido Popular, y todos esos estatutos, o casi todos, incorporan una especie de tabla de derechos. Bien, ¿esos derechos suponen un elemento discriminatorio? Por supuesto que no pueden obviar los derechos fundamentales de la Constitución. En realidad, más que derechos, son son principios rectores de la política económica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que se puede entender bien. En Cantabria y en muchas comunidades autónomas hay una ley que se llama Ley de Garantías
de tiempos máximos de espera en la sanidad pública especializada. De modo de manera que si pasa un determinado tiempo, pues el ciudadano tiene derecho a que le atiendan en otro lugar y que lo pague la comunidad autónoma. Bien, si ese derecho se aprueba se plasma en una ley, se garantiza su existencia. ¿Por qué puede la comunidad autónoma regular eso? Pues porque tiene competencias en materia de sanidad. ¿Cambiaría si eso, en vez de aprobarse en una ley, se lleva al estatuto? Sustancialmente no. Pues exactamente eso es lo que se está haciendo en muchos estatutos. Garantizar determinados mínimos, que no son los derechos fundamentales de la Constitución, obviamente no pueden ir contra ellos, garantizar determinados mínimos en relación con aspectos donde la comunidad autónoma tiene competencias. Y por tanto, desde ese punto de vista, habrá diferencias, pero hay diferencias porque hay diferencias competenciales y porque hay diferencias. Pero el sustrato básico, que son los derechos del título octavo de la Constitución, los derechos fundamentales estrictamente, esos están garantizados. Y la otra cuestión es lo de la unidad de mercado. La unidad de mercado viene impuesta también por la Unión Europea, que es la que nos garantiza. Voy a poner un ejemplo. El Estado tiene competencias en materia de política exterior. Es discutible lo que haya que entender por política exterior, lo que haya que meter debajo de esa sábana. Pero si nos encontramos con una persona que tiene una pequeña empresa en Valencia o en Castellón y que quiere exportar naranjas, él probablemente no tiene capacidad económica para hacer una campaña publicitaria en Suecia o en Noruega o en las revistas de los aviones. Bueno, pues España tiene una marca que se llama Spania, que dice todos aquellos, y eso es competencia del Estado, todos aquellos empresarios que tengan determinado tipo de naranjas con tal calibre, con tal calidad, que cumplen ciertos requisitos, yo les pongo la etiqueta de la marca, además de la marca propia, la marca Spania. Y con esa marca hago yo la publicidad. He ahí un mecanismo de proyección, de cobertura de los comerciantes, de los empresarios, donde se intercambia lo privado, la capacidad de fomento de la comunidad autónoma y finalmente de cara al exterior, la capacidad de fomento del Estado. O sea, en resumidas cuentas, yo creo que hay problemas y que los problemas de fondo, esos no los arregla el derecho, porque el problema de fondo que no arregla el derecho es aquel que es el problema de la diferenciación, es decir, si debía haber o no dos tipos de comunidades autónomas para siempre, y por tanto, si elevamos el tope hasta arriba de todo, pues hay algunas que siempre querrán subir más arriba, y si ponemos, como dice el actual presidente del Consejo de Estado, la diferencia en la Constitución, hay otros que no querrán. Por lo tanto, ese tema, como el de los sentimientos, no lo arregla el derecho. He dicho en público hace unos días que el derecho regula competencias, pero no sentimientos. Los sentimientos de pertenencia, los sentimientos de identidad, son resultados. Uno se siente o no se siente. Desde el punto de vista del derecho eso tiene muy poca importancia. Lo que importa es que se cumpla la ley, lo que importa es que se respete la ley y que haya instrumentos para ayudar a respetarla. Y por ahí volvemos al control de la jurisdicción, al control de la administración a través de los mecanismos de la jurisdicción contenciosa, que es como hemos empezado esta charla. Luis Martín Rebollo, hemos consumido el tiempo, hubiéramos podido hablar más que otra hora, de algunos de los asuntos de los que me quedarán ganas y quizás a él de continuar tratando en el futuro. Peregrino para su formación en España, desde la infancia por accidente en Madrid, después pasando por Galicia y desde luego en Extremadura, en Zaragoza, el Mundo Maño, de donde es su hija, y finalmente en Santander, además de Zaragoza y de Salamanca, aquel gran membrete universitario con Bolonia y otras de las grandes universidades europeas. Documentado, a juicio mío, profundo, en el reino de transar, que yo diría, y desde luego de la tendencia a la armonía, con el discurso de lo que debe ser y con dos exclusiones que hacen más fácil ese discurso. Los sentimientos, que desde luego no excluye a la hora de concebir al ser humano, y también las identidades, pero que toma en cuenta para que sea más armoniosa la posibilidad de que le cuadre, si es necesario, el círculo. En cualquier caso, brillante y en todo caso dispuesto a entrar a cualquier pregunta, lo cual le agradecemos.
me quedo con ganas, creo que deliberadamente, de decirle si hubiera trabajado mejor o igual para rellenar ese espacio que dice pequeño que queda en la Constitución o para estatutos de una u otra región española. Vamos a dejar ese enigma también a los telespectadores con el agrado de generar un mínimo de sabroso morbo en el área de la documentada intervención intelectual de nuestro interlocutor de hoy en el Hotel Real. Gracias, profesor. Muchas gracias.